Ya mis niños, buenos días primero que todo nuevamente, ¿cierto? Hoy día tengo preparada, quiero que presten atención aquí porque vamos a ir trabajando de manera eh, en vivo. La clase de hoy día tiene por objetivo practicar, ya vamos a hacer ejercicios de MUR y MUA. El objetivo de mi clase es el siguiente, que ustedes puedan representar los MUR y los MUA. No hay que mandar ninguna prueba al correo, después vuelvo a explicar, Gonzalo, dame un segundito. Representar MUR y MUA mediante gráfico y ecuación. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a mostrar son preguntas, cómo los evaluaría en la prueba, que viene ya, que va a ser en unos días más, les voy a avisar previamente, por supuesto. Entonces, ¿cómo yo me enfrento a una prueba? Porque una cosa es conocer los conceptos, anotar las definiciones, que está muy bien, pero ¿cómo resuelvo practicando, haciendo los ejercicios? Entonces, vamos a ir con algunos de ellos. Primera pregunta. A mí me dice, se me presenta este gráfico, indique qué movimiento es el que estoy trabajando y averigüe qué distancia recorre en los primeros 4 segundos. Entonces, ¿cómo lo voy a poder hacer? No se ve muy bien la pantalla, la agrando, ya, es chiquita. Ahí, y sigue un poquito mejor, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer más simple. Ahí, mejor así. Entonces, en este gráfico a mí me piden que yo identifique qué movimiento es. Primero que todo, me voy a fijar en este detalle. El gráfico que a mí me dieron es rapidez versus tiempo, pero es una línea horizontal, o sea, es una línea paralela. Y yo tengo que recordar lo que hablé sobre Moore alguna vez. Cuando yo estaba en presencia de un Moore, por ejemplo, la distancia era de esta manera, ¿verdad? Una línea diagonal ascendente. La rapidez era una línea horizontal y la aceleración era nula, ¿cierto? Esos eran los conceptos de... Ricardo, dame un segundito, déjame avanzar con esto y el tiro vuelvo a lo de la prueba. Si se me olvida, perdón. Sí. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que estoy en un Moore? Siempre que el gráfico distancia versus tiempo sea una línea horizontal, yo diré que estoy en Moore. ¿Ya? Esto lo estoy diciendo y espero usted esté tomando los apuntes que corresponden. ¿Ya? Entonces, nuevamente, en este gráfico, ¿cierto? En este gráfico, a mí me dicen, diga el movimiento que tiene y cuál es la distancia recorrida en los primeros 4 segundos. Si ustedes se fijan, la gráfica se inicia desde el 0, ¿verdad? Acá. Entonces nosotros vamos a tomar que desde el tiempo que empezó la observación, el objeto ya venía en movimiento. Eso quiere decir, por eso que ya partió en el 0. Ya está cerquita acá arriba. Entonces, nuevamente, ¿cómo voy a saber yo qué movimiento tengo? Tengo que fijarme en la forma del gráfico. Cada vez que el gráfico sea una línea horizontal, como la que tengo aquí a la altura del cuadro, para la rapidez versus tiempo, yo diré que estoy en presencia de un Moore. Ahora, la pregunta va a ser en la prueba. ¿Cuánta es la distancia recorrida en los primeros 4 segundos? Entonces nosotros tenemos que recordar esto. Si la rapidez es la fórmula distancia versus tiempo, dividido en tiempo, ¿verdad? ¿A mí qué me están pidiendo que yo encuentre? La pregunta dice la distancia. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a despejar aquí. Quiero que la distancia quede solita. Por tanto, el tiempo que divide en mi nueva expresión va a multiplicar en el otro costado. Y se me formará una nueva expresión donde dice que la rapidez por el tiempo es equivalente a la distancia. Entonces ahora rápidamente, ¿cuánta distancia recorrió? Si tuvo un tiempo de 4 segundos y una rapidez de 4 segundos, de 4 metros por segundo.
Y alguien tiene que haberme dado la respuesta ya. Rápido, 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 porque está en prueba, estamos en vivo. Ojalá me pueda hablar, más que hablar por el chat, por favor. ¿Nadie? Te perdiste, de nuevo. Lo que tengo acá abajo, rapidez, distancia versus tiempo, es la fórmula que yo puedo ocupar, que es siempre constante. Esta relación es verdadera siempre. Si yo quiero encontrar la distancia, o sea, el tiempo lo tengo y la rapidez la tengo, voy a despejar. Voy a decir, el tiempo que en un costado divide, en el otro va a multiplicar. Y voy a decir que velocidad por tiempo es equivalente a la distancia. Entonces ahora tú tienes que mirar el gráfico. Tu rapidez está a la altura del 4. Tu tiempo está a la altura del 4. Y el Claudio me dice 16. Y eso es correcto. Pero ¿qué me falta? Sé que soy 16. Pero 16, ¿qué? ¿Metros? Correcto, la unidad. 16 metros. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Tengo que ir leyendo. Primero que todo me pedía, ¿qué movimiento es? Entonces yo voy a dejarlo nuevamente dicho para que ustedes lo puedan anotar. Siempre que el gráfico, distancia versus tiempo, sea una línea horizontal, estaré en presencia de un muro. Y lo puedo decir con esa certeza, muro. ¿Qué es lo que hago ahora? Me voy a la definición básica que tengo de rapidez. La rapidez es siempre la distancia dividido el tiempo. Esta de relación es verdadera en todo momento. Por lo tanto, como a mí me piden la distancia, esa variable yo la voy a dejar solita y voy a despejar. Voy a decir, la distancia es rapidez por tiempo. ¿Y en qué me voy a fijar? En el detalle. ¿Cuánta rapidez me dieron? ¿Cuánto tiempo me dieron? ¿Cómo yo supe que habían 4 segundos? Porque aquí esto comenzó acá, chiquillos. Esto es muy importante que lo tengan presente. Esto comenzó aquí. Por lo tanto, yo sé que parte desde el 0 al 4. Yo sé que va desde el 0 al 4. ¿Ya? Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En el detalle. Dudas aquí, para poder cambiar al siguiente. Tanto hoy como la próxima clase vamos a estar practicando de esta forma, ¿ya? Avanzamos al siguiente. Segunda pregunta de prueba. ¿Cuántos metros por segundo representa la rapidez de un móvil que se desplaza a 150 kilómetros por hora? Y usted me va a decir, pero profe, ¿qué fórmula es esa? Y yo les voy a contar. Yo les había dicho que cualquier número para traspasar de, lo vamos a arreglar, para traspasar de kilómetros por hora a metro por segundo, siempre, sí o sí, voy a ocupar esta constante. El número que me den, 150, lo voy a multiplicar por un valor constante, que es siempre 10 sobre 36. Este 10 sobre 36 es siempre la constante para transformar de kilómetro por hora a metro por segundo. Esto es fijo siempre. Por lo tanto, lo único que me podría variar es el valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer el producto, ¿verdad? 150 por 10 sobre 36. Y como el Marco me dice 41, si yo hago el cálculo en la calculadora, valga la redundancia, me aparece 41,6 periódico, ¿verdad? Entonces, le agradezco al Marco la pregunta porque estamos en la prueba. Y la prueba, esta pregunta se va a llamar de respuesta corta. ¿Qué quiere decir? Sí, 1036 es como una fórmula, bien, Dylan. ¿Qué dice la pregunta corta en la prueba? Yo tengo que ingresar el valor que corresponde. Entonces yo voy a hacer esta pregunta. Chicos, aproximen a la segunda cifra decimal. Entonces, Connie, Fran, perdón, cuidado aquí.
nosotros vamos a escribir este 41,6 periódico con algunas cifras, ¿ya? Atención aquí. 41, y se repite el 6, 6, 6, 6, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Y el encabezado del problema a mí me decía, pero aproxime. Como la palabra fue aproxime, yo voy a cortar aquí y voy a hacer esta pregunta. Este número que está aquí, el que viene después de la línea de división, ¿es mayor o igual a 5? En eso me tengo que fijar. El número que está después del corte, porque a mí me pidieron al segundo decimal. Primero, segundo. Entonces yo ahí hago el corte. Si el que viene inmediatamente después, es mayor o igual a 5, le va a ceder a su hermano anterior una cifra. Por lo tanto, la respuesta que el problema o la pregunta Webclass va a considerar correcta va a ser 41,67 metros por segundo, como dijo el Martín. Entonces, cuando yo esté revisando la prueba, por ejemplo, el Marco coloca 41. Y lo más probable es que el programa no me la considere buena. ¿Por qué? Porque le faltó un poquito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que tener siempre cuidado? En el encabezado. En el encabezado en mi prueba va a decir, aproxime al segundo decimal. Y con esas palabras, aproxime. Porque el aproximar a mí me dice, mira, corta aquí en el segundo decimal y haz la pregunta. La siguiente cifra es mayor o igual a 5. Si la respuesta es sí, le va a prestar 1 al hermano. Si la respuesta es no, se va a cortar y se va a perder el resto. Entonces, en este caso, la respuesta 100% correcta va a ser 41,67 metros por segundo, aproximadamente, porque ya sabemos que hay un número decimal. ¿Ya? ¿Por qué quiero que se acostumbren a esta forma? Porque es como se trabaja, ¿ya? Tiene que ser el cálculo preciso. Preguntas aquí, en esta parte. Como bien escribió el Dylan hace un momento atrás, este 10,36 es como una especie de fórmula. Entonces ustedes desde ya van a tomar una ficha bibliográfica, una hojita de cuaderno que esté como bonita, ¿cierto? Ordenadito, y van a comenzar a anotar sus fórmulas. Y ciertas características pueden empezar desde ya a hacer un resumen de lo que es el MUR y de lo que es el MUA para poder empezar a preparar su siguiente evaluación. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿hay alguna duda aquí? Ya, la Fran me está contestando, si nadie más tiene dudas, ya, yo necesito que me vayan diciendo sí o no, porque para poder devolverme, ¿ya? Súper, gracias. Entonces, esto quedó grabado, así que lo van a poder chequear nuevamente. Tercera pregunta y última. Con esta vamos a cerrar hoy día y las próximas la continuamos en la próxima clase. Trini, pregúntame. Si pueden hablar sería mejor, chiquillos. Gonzalo, ¿dónde te perdiste? Me devuelvo. Profe, en la otra no Por caché. eso, ¿dónde te perdiste? ¿En qué parte? Háblame. Fuerte, esa, porque no se escucha bien, hijo. en el segundo, ¿En por qué hice este cálculo o sí, cómo en corté? eso. ¿Por qué Lo que, hizo el cálculo? lo que pasa es que a ti te piden traspasar estos kilómetros por hora, no te sirven como unidad. La rapidez siempre se mide en metros por segundo. Es como obligatorio. Por lo tanto, para yo poder escribir la unidad que corresponde, porque yo tengo que escribir de la manera correcta, voy a tomar ese 150 y lo voy a multiplicar por 10 y lo voy a dividir en 36 para que me dé el equivalente a metros por segundo, porque eso es lo que yo necesito tener siempre. Entonces, por ejemplo, a ti te dicen, transforme 120 kilómetros por hora, y tú tienes que decir 120 por 10 en 36.
transforme 72 kilómetros por hora. 72 por 10 en 36, porque es obligatorio. Siempre debo traspasar al metro por segundo, porque es la unidad que le corresponde, realmente. Solo para este tipo de ejercicios, como pregunta el Dylan. Cada vez que a mí me digan transforme o a cuánto equivale, ¿cierto? Que el encabezado hable de metro por segundo, pero me lo presentan en kilómetros por hora, yo voy a ocupar esta constante de conversión. 10 sobre 36. ¿Se entiende la idea? Porque yo necesito escribir en la unidad que corresponde. Profe, Háblenme. entonces cuando aparezca eso, como digamos la fórmula va a ser 10 dividido en 36, ¿o no? Trini se escucha muy bajito. Es que yo hablo así, profe. Ya, pero cuando se utiliza eso, la fórmula va a ser 10 dividido en 36. Siempre. Ah, Siempre ya. voy a Esa ocupar era esa mi duda. constante. Siempre. Entonces, no importa el valor que me den aquí. Aquí me puede aparecer un 150, me puede aparecer un 80, me puede aparecer 250, lo que sea. No importa. Siempre ese valor, para poder transformarlo, voy a multiplicarlo por 10 y dividirlo en 36. Siempre. Ah, ya. Va a ser Ahí sí. fijo. ¿Sí? Sí. Acá. Esto es de observación. Ya, perdón. Ahí sí. Me están pidiendo, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿se ve bien? Que me conté al chat. El gráfico de este ejercicio representa la posición de un auto en un determinado tiempo. O sea, está hablando de la distancia que un objeto recorrió en kilómetros y el tiempo lo midió en horas. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener que ir respondiendo aquí. ¿Cuál era la posición del auto a la altura del tiempo cero? O sea, me está diciendo cuando comenzó la observación, ¿a qué distancia estaba el objeto? Nosotros, que somos el observador, vamos a estar ubicados aquí, ¿verdad? En el origen. Aquí está usted. Vamos a ponerle yo. Yo que estoy observando, yo que estoy mirando, yo que estoy haciendo el estudio, me voy a ubicar en el origen. Estoy al 0 metros, donde está el sistema de referencia. Y el vehículo no está al lado mío. El gráfico me está diciendo que está en otra posición. ¿A qué distancia está de mí? Ojalá me puedan hablar. ¿A qué distancia está de usted el vehículo? Miren el gráfico. ¿No es a 50 kilómetros o sí? Correcto. Está a 50 kilómetros mío. Porque comenzó aquí. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces Sí. a mí me están diciendo que cuando él comenzó el movimiento, o sea, yo dije, observamos, cuando comencé a medir el tiempo, el objeto que yo estaba viendo no estaba a mi lado. Estaba a 50 kilómetros desde mi posición. Tengo un ojo biónico para ver tan lejos, ¿cierto? Absolutamente. Pero es un ejemplo. Pregunta número B. ¿Cuál era su posición a la primera hora de movimiento? Entonces yo me tengo que fijar acá abajo. Cuando avanzó a la primera hora, ¿a dónde estaba ubicado ahora? ¿A 120 kilómetros? A los 120 kilómetros. Entonces yo puedo preguntar, ¿cuánto avanzó en una hora? 70 kilómetros. 70. ¿Cierto? ¿Y ustedes lo obtienen de una resta simple? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Entonces aquí miren lo que pregunta. ¿Qué velocidad desarrolla en esta primera hora de viaje? Y esta pregunta me encanta porque tiene este tema. ¿Qué velocidad? Y usted dice, chuta, profe, yo no sé sacar velocidad. No nos compliquemos. La velocidad dice, hay que hacer una resta entre la posición final, o sea, 120, la posición inicial, 50, porque ya me dieron la respuesta de antes. Y en el denominador van a ir los tiempos.
el tiempo final era 1 hora y el tiempo inicial era 0 horas. Entonces, como ya ustedes lo respondieron, 120 menos 50 son 70 kilómetros se recorrieron y el tiempo avanzó en 1 hora. Por lo tanto, ¿qué rapidez o velocidad desarrolló en esta primera hora de viaje? Ella viajó a 70 kilómetros por hora. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Ya respondimos la pregunta A porque fue solo mirar, respondimos la pregunta B porque fue solo mirar, y la pregunta C implicó mi primer cálculo. El primer cálculo que yo tuve que hacer, y que fue hacer Profe, esta resta. Dígame. usted dice ahí que ella alcanzó 70 porque usted hizo un cálculo y es lo que es la distancia que está entre el 50 y el 120, ¿verdad? Correcto, sí. Ah, ya. Porque acuérdense que arriba yo hago la resta de las distancias y abajo hago la resta de los tiempos. Entonces arriba tengo que anotar la distancia final, 120, la distancia inicial, 50, y abajo los tiempos. El tiempo final fue 1, el tiempo inicial fue 0. Pero aquí te lo está diciendo en horas. Entonces él Claro, recorrió 70 kilómetros por hora. Vamos a la claro, gracias. pregunta D. ¿En qué posición y por cuánto tiempo permaneció detenido? Cuando yo voy a preguntar esto, la palabra aquí es fija, detenido. Cada vez que algo está detenido, ya en el caso de la posición, quiere decir que no se mueve y va a ser representada por una línea horizontal. Solo en este caso, ya en este ejemplo, en este tipo de gráfico, que el objeto haya permanecido detenido, yo tengo que buscar las líneas horizontales. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí hay una línea punteada que no se hizo y que tiene por objetivo generar la distracción. Entonces ustedes tienen que ser súper precavidos. Me fijo, oye, en este momento la línea fue horizontal, por lo tanto quiere decir que el objeto hizo algo así. Estaba a los 50 kilómetros mío, avanzó 70 y en ese lugar se quedó detenido. Se tomó un café, echó benzina, revisó los neumáticos, algo hizo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 1 hora o no? Por 1 hora. Entonces yo tendré que responder, quedó detenido a los 120 kilómetros y permaneció quieto por 1 hora, por ejemplo. ¿Se entiende o no? Entonces, por ejemplo, yo voy a preguntar, la posición en la que estuvo detenido fue, y ustedes me colocarán 120 kilómetros. Y después en otra pregunta dirá, el tiempo en el que estuvo detenido fue de 1 hora, como correspondió la edad en el chat. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. Entonces ahora, sigamos Mm, leyendo. Pregunta E, ¿cuál es su posición a las 4 horas de viaje? Entonces yo me tengo que mirar enseguida aquí abajo. ¿A qué posición está? Y yo veo que avanzó, pero me fijo ahora en la que va de pie. ¿A qué altura está? ¿En 0 o no? En 0. Entonces ustedes dicen, pucha, pero ¿cómo interpreto ese 0? Entonces, ¿cómo yo lo diría verbalmente? Está al frente del observador. Porque está en el 0 kilómetros. ¿Se entiende la idea o no? Ese Sí, 0 profe. kilómetros representa que está al frente del observador, o sea, como que él se devolvió. Si ustedes se fijan, la línea aquí es diagonal hacia abajo, ¿verdad? Es como una diagonal descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto se devolvió hacia mi posición. ¿Ya? Y la pregunta F, que es la última. ¿Cuál fue la velocidad en el viaje de regreso? Y me lo dice, de regreso. Entonces yo sé que el objeto viene de vuelta. Y vamos a ocupar la misma fórmula que está aquí. Entonces yo pregunto,
¿Cuál es la posición final del objeto? 0. 0, gracias. ¿Cuál es la posición inicial del objeto? 50. 120, porque él estaba acá arriba, recuerden. Aquí se quedó quieto. Ah, ¿verdad que Este va de punto vuelta? que está aquí, es bueno que ahora se hayan confundido, porque quiere decir que yo me tengo que fijar. El objeto estaba acá arriba y desde este punto comenzó a devolverse. Nosotros no sabemos si aquí se detuvo o no. No, porque la línea continúa. Entonces nosotros vamos a hacer el tramo final, 0, inicio. ¿Y por qué sé que tengo que mirar acá arriba? Porque a mí me preguntaban dónde estuvo el objeto detenido. Entonces él estaba a los 120 y es como que dijo, chuta, se me quedaron las llaves, no sé. Y se tuvo que devolver todo el trayecto de vuelta. Por eso que partimos aquí arriba en el 120. Entonces posición final, 0. Posición inicial, 120. Tiempo final, me voy en el último lugar de observación, que fue 4. Y tiempo inicial, cualquiera, 2. 2. el 0. Porque yo partí aquí el viaje. Recuerden siempre. Ah, ya, ustedes lo están sacando desde aquí, ya, listo, entendí. Lo voy a borrar aquí. Ahí ya estoy escribiendo. 2. Y ahora vamos a hacer una resta simple. 0 menos 120, 120. 120, Menos ¿verdad? Y le 120. vamos a poner el negativo solo para que nosotros sepamos que significa que nos venimos devolviendo. ¿Ya? Eso va a representar el 120 negativo. ¿Y cuánto fue mi tiempo en este caso? 2. 2. Y ahora hacemos la división. 120 en 2, 60. 60, ¿cierto? Entonces lo vamos a anotar Negativo. 60 y le vamos a poner el negativo adelante. Y esto va a estar en kilómetros por hora. ¿Y qué va a significar esto? Que el caballero venía manejando a 60 kilómetros por hora, pero venía de vuelta. O sea, él venía a una rapidez prudente, que debiera ser como todos debiéramos manejar, pero venía en dirección hacia su casa. De vuelta de todo el trayecto hacia dirección a mí, yo que estaba de observadora a la altura del 0. Preguntas aquí, y con esto finalizamos hoy día. Mis queridos, ¿preguntaciones? ¿No? Súper. Dejamos de compartir. ¿Alguien tenía? O sea, no sé, bueno, yo prefiero manejar ojalá a 30, creo que aunque pasen corriendo al lado mío y me ganen, no importa, es lo mejor.